El hueco en el muro, por la red de la diversidad. Hola Gaby, hola a todas, todes y todos quienes están pues conectados al hueco en el muro. Para mí siempre un gustazo estar en el programa. Bueno, pues hoy no vengo como fuguera ni como aquelarrística, aunque también es parte de, ¿no? Bueno, mi trabajo también es respecto al acompañamiento terapéutico, formado como psicóloga y actualmente trabajo especialmente con mujeres y con población de las disidencias, haciendo un acompañamiento terapéutico, también desde un lugar que cuestiona a todos los sistemas de dominación, ¿no? Considero que es muy importante hablar de la salud mental desde estos sistemas de dominación y opresión en los que vivimos, porque pues parte de nuestros problemas y malestares emocionales también tienen que ver pues con el sistema en el que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, actualmente hago ese acompañamiento y también estoy haciendo acompañamiento a niños y adolescentes en un colegio acá en la ciudad de Cochabamba. Ale, querida, el tema de la salud mental es un tema que poco a poco se va abordando, pues, de manera gradual, digamos, va estando más presente en las conversaciones, ¿no? Por distintos hechos que acontecen a nuestro alrededor, que tiene que ver con eso que tú mencionas, ¿no? Los sistemas opresivos que se configuran y que, pues, de alguna manera delimitan nuestro accionar, ¿no? ¿Cómo sientes tú que el tema de la salud mental se viene abordando en distintos territorios, en distintos espacios de lucha también? Gaby, Ale, a tiempo de saludarte, Santos te habla. Hola, Eh, Santos. quisiera, quisiera sumarme a la pregunta de la Gaby para es posible hacer una comparación, una diferenciación sobre estos casos sobre salud mental con referencia a lo que aconteció en el pasado y lo que está aconteciendo ahora actualmente, más, menos, mayor visibilidad, antes no, como se suele decir a veces con el tema de la violencia, no es que la violencia se haya incrementado, sostienen algunos, sino que se hace más visible, otros dicen sí. Había violencia en el pasado también, pero ahora es mucho más, no solamente más visible. ¿Es posible hacer una comparación con el tema del cual estamos hablando sobre la salud mental, Ale? Para sumarme a la pregunta de la Gaby. Bien. Sí, o sea, realmente no es que antes no habían más problemas, yo pienso que sí, pero también siento que en esta era de la posmodernidad y la posverdad y la necropolítica, las crisis en la salud mental se han agudizado mucho más, ¿no? Evidentemente, a nivel nacional, regional, a nivel mundial, estamos viviendo una crisis muy tremenda, ¿no? Un capitalismo feroz, patriarcado que continuamente va maltratando nuestros cuerpos, a las mujeres, a los hombres, a las disidencias, a las personas no binarias. Este, es una arremetida muy fuerte contra nuestro cuerpo, lo que obviamente desemboca en un malestar emocional, ¿no? Como la Gaby lo decía en un principio, esta integralidad. La salud es una integralidad, es una salud de nuestros cuerpos físicos, de nuestros cuerpos afectivos y emocionales, ¿no? Entonces, sin duda alguna, todo lo que está aconteciendo en el mundo en estos últimos 20, 30 años ha generado que vivamos una mayor depresión colectiva, ¿no? Eh, yo también siento que parte de esto es el acceso tan irrestricto que tenemos a las redes sociales, la información, ¿no? En el caso de las juventudes, de las niñeces y las adolescencias, por ejemplo, es muy alarmante el tema de la depresión en las infancias y en la adolescencia, que obviamente tienen que ver con las depresiones de sus propias familias, que están viviendo situaciones de precariedad, de crisis económica, de crisis afectiva, pero que también tienen esta
este acceso irrestricto a las redes sociales, donde también se encuentran con información y con otros niños y jóvenes deprimidos como ellos. Entonces, yo siento que estamos viviendo una crisis emocional a nivel colectiva muy fuerte, eh, que es producto de una avanzada de este capitalismo que obviamente no le interesa pensar en nuestras emociones. Y un poco respondiendo, Gaby, a tu pregunta, creo que también es una parte de responsabilidad de la colectividad, de estas colectividades que estamos creando y criando también nosotras, el empezar a hablar de la salud mental desde lo político. Hay algo que generalmente pasa y es que cuando alguien está triste o alguien está mal o alguien tiene algún conflicto, la reacción que siempre tenemos es decir, no, mejor no nos meteremos, ¿no? Mejor no te metas, mejor no hay que preguntar, hay que hacerse a un lado porque tenemos mucho reparo en preguntar o en pensar que nos estamos metiendo en la vida de la otra persona. Y yo considero que tenemos que empezar a tomar todo el tema de la salud mental y de la salud afectiva también como un tema político. Es decir, en qué medida nos involucramos con el bienestar de las personas que queremos. Y con eso no quiero decir que estemos dando consejos a diestra y siniestra, ¿no? Sino realmente con simplemente estar o simplemente preguntar en qué puedo ayudarte. Es algo que puede marcar también la diferencia con una persona que no la está pasando muy bien, ¿no? Entonces, creo que la situación es muy compleja, es muy difícil. Estamos viendo en estos últimos tiempos cosas que nos duelen, que nos entristecen y que sobre todo nos cuestionan qué estamos haciendo como colectividad. Ale, tú mencionas ahí la importancia de la acción colectiva al momento de acompañar o de asumir también estos padecimientos como necesidades urgentes a ser atendidas, ¿no? Entonces ahí más o menos qué herramientas podemos mencionar que puedan ser abordadas de manera colectiva para acompañar estos casos, pero también cómo hacemos que se entienda la importancia, o sea, hay muchos casos que se toman como aislados, ya lo decías, ¿no? Pero es necesario como hacer entender que esto es una urgencia, ¿no? Es una emergencia en estos momentos. Sí, bueno, yo creo que para empezar es muy importante que exista una red, ¿no? De acompañantes y acompañantas en el tema de la salud mental. Lamentablemente, el acceso a este acompañamiento es muy privilegiado, ¿no? Las terapias psicológicas, la psicoterapia, el análisis, tiende a ser muy, muy caro en nuestro país, ¿no? La hora 250 bolivianos, tomando en cuenta que tienes que tener por lo menos una sesión a la semana. Y evidentemente yo tampoco voy en desmedro del trabajo de la psicología o de la psiquiatría o del acompañamiento, ¿no? Porque evidentemente nosotras también pues comemos y pagamos cuentas, ¿no? Sin embargo, creo que también falta mucho, nos falta muchísimo en nuestro camino profesional crear espacios de acceso más democráticos, digamos, para que las personas puedan acceder mayor facilidad a una consulta, a poder hablar con alguien, ¿no? Entonces, parte de las responsabilidades, digamos, del ejercicio de la profesión es crear más espacios democráticos, democráticos en el sentido de que sean accesibles para todas las personas, pero también no esperar que vengan hacia nosotras, ¿no? Sino que también nosotras poder ir. Entonces, claro, las herramientas colectivas también tienen que ver con empezar a hablar de este tema, empezar a normalizar, hablar de la salud mental en nuestros espacios. No solamente de la mano de una persona, entre comillas, profesional, sino de todas las personas, porque al final de cuentas todas sentimos, todas hemos tenido vivencias, todas tenemos una historia encima.
todas, todos y todas tenemos una historia encima, ¿no? Que contar. Entonces, empezar a visibilizar y a normalizar el hablar de las emociones, yo creo que es un tema muy importante como una herramienta política, porque cuando normalizamos hablar de esto, es muy probable que alguna persona nos esté escuchando y se anime a hablar. Pueda escuchar ahí o ver un huequito de esperanza donde pueda también decir, bueno, a mí también me pasa esto, ¿no? A mí también me ha pasado esto. Entonces, por eso los espacios de reflexión tienden a ser también muy importantes, ¿no? En ese sentido. Ahora, herramientas más personales, digamos, pues yo siempre creo que es importante escuchar, ¿no? Tener también la posibilidad de decirle a alguien cómo te puedo ayudar. Porque muchas veces también podemos decir, podemos dar consejos, podemos dar contactos, etcétera, pero a veces qué importante es preguntarle a una persona qué necesitas y cómo puedo ayudarte, ¿no? En la medida de mis posibilidades, por supuesto. Entonces, una de las cosas más importantes, yo creo, Gaby, es normalizar el diálogo sobre la salud mental, es normalizar el diálogo sobre nuestras emociones y empezar a no tener vergüenza de hablar sobre lo que sentimos. Porque como sociedad, eso es lo que nos han enseñado. Desde que estamos en el colegio, desde que crecemos en nuestras familias, nos han enseñado a que decir lo que sentimos es vergonzoso, que decir lo que sentimos nos lleva automáticamente a la debilidad, ¿no? Entonces, empezar a hablar de esto y normalizar lo que sentimos parece ser que es una de las primeras claves para empezar a sentirnos cómodas, ¿no? Con empezar a hablar de nuestras emociones y nuestros sentimientos. Ale, y una de estas cosas, perdón, dale, Paula. Gracias, Gaby, perdón. Ale, sobre eso mismo que estabas mencionando, me gustaría que pudieras abundar un poco más respecto a esa relación que hay de la salud mental y la salud física, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, siempre hay la tendencia de decir, bueno, ese es otro problema que no afecta a todos, pero evidentemente muchas de las enfermedades, como se dice, son psicosomáticas, ¿no? Es decir, pueden agravarse, empeorarse o iniciarse a partir de ese desequilibrio que se produce, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, ¿no? Por ahí creo que es bien importante eso, ¿no? Entender de que ambas cosas, como ya lo ha dicho la Gaby misma, tú lo repetiste, ¿no? Es integral, pero siempre hay la tendencia de separar, ¿no? Los que tienen problemas de salud mental apartito y los que nos resfriamos y demás apartito, digamos, ¿no? Sin tomar en cuenta eso, ¿no? De que hay una relación bien fuerte entre ambas cosas, ¿no? Sí, sí, Pablo, totalmente. De hecho, hay una frase que es muy conocida, que es somos lo que comemos, dicen, ¿no? Y en realidad nuestra salud física tiene que ver con lo que comemos, con lo que hacemos y con lo que sentimos, ¿no? Si nos alimentamos mal, si no tenemos movimiento y estamos constantemente preocupados, deprimidos, estresados, es mucho más probable que ese cuerpo no esté bien, no esté sano, ¿no? Entonces, evidentemente, nuestras formas de encarar el día a día, pues repercuten en cómo estamos en la integralidad de nuestro cuerpo, ¿no? De este todo, ¿no? Estas enfermedades psicosomáticas tienen mucho que ver también con cómo enfrentamos y afrontamos la cotidianidad, ¿no? Evidentemente, muchas enfermedades nacen a partir de lo que sentimos. Muchas enfermedades nacen a partir de cómo percibimos nuestra realidad y desembocan realmente ya en una situación física que obviamente tiene que ser tratada por la medicina, ¿no? Por eso hablamos de la integralidad. Una enfermedad física tiene que ser tratada por la medicina tradicional, por la medicina
homeopática, alopática, lo que cada persona cree, pero también esa enfermedad tiene que ser tratada desde un lugar emocional, intentando ver qué es lo que te ha llevado a enfermarte de eso. Y evidentemente ahora, con toda la situación de crisis que vivimos, qué complejo empezar a hablar de esto, ¿no? O sea, qué complejo empezar a hablar también de cómo nos nutrimos, ¿no? Entonces realmente es un trabajo tan profundo, es una responsabilidad tan fuerte la que tenemos como organizaciones colectivas, como pueblos, ¿no? De empezar también a preguntarnos qué consumimos, ¿no? Nuestros desayunos, por ejemplo, ¿no? Cuando comemos desayuno que pues, es bien común, comer fideo, papa, chuño, huevo, todo en uno, ¿no? Estamos metiendo una bomba de carbohidratos encima que nuestro cuerpo físicamente es muy complicado digerirlo. ¿Cómo afecta eso a nuestras emociones? ¿No? Entonces, claro, es un tema tan profundo que tiene todo que ver con que si estamos cansados, si estamos cansadas, si enfrentamos el día ya con una digestión pesada, con una digestión mala, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos agotados, ese agotamiento nos lleva realmente a sentir hastío incluso hasta de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el sistema mismo nos ha llevado a tener que soportar cotidianamente nuestros días? Y cómo es que todos estos sistemas de dominación nos han llevado a tener que sobrevivir, ¿no? Entonces, un poco el camino terapéutico se trata de empezar a ver cómo empezamos a salir de ese sentimiento de sobrevivencia, porque la sobrevivencia te lleva a una realidad de estar en constante estado de alerta, ¿no? Estás todo el rato en alerta. Entonces, hasta nuestra alimentación tiene que ver con eso, ¿no? Muchas veces comemos ni siquiera por hambre, sino por ansiedad también, por preocupación, ¿no? Entonces, estar en ese estado de alerta constante, por supuesto que nos va a llevar a enfermar. Todo lo que generamos químicamente en nuestros cuerpos nos lleva a enfermar, y por eso es que hablamos de una integralidad en la salud, ¿no? Lo que comemos, lo que sentimos, lo que generamos cotidianamente nos saca factura en nuestro cuerpo. Entonces, cuando Pablo dices que realmente la gente se para, ¿no? No es que yo no estoy mal de la cabeza, dicen, no estoy loco, dicen, ¿no? Cuando alguien dice, bueno, anda a hablar con alguien, solamente me duele la cabeza, solamente me duele la barriga, solamente me duele la espalda, ¿no? Todo eso tiene que ver con lo que estamos sintiendo, ¿no? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás cargando? ¿Qué no estás digiriendo? ¿Qué no estás pudiendo decir? ¿Qué cosas estás sintiendo en tu cuerpo de humillación, de falta de justicia? Es decir, todo se relaciona con todo, ¿no? Y cuando hablo de empezar a normalizar esto, también hablo de que empecemos también a normalizar que nuestra salud es integral, y que empezar a hablar de esto en los programas de radio, en los almuerzos familiares, en los colegios, en las conversaciones con nuestros amigos, amigas, amigues, puede abrir una especie de ventana para que cada vez más personas puedan animarse a hablar de lo que están sintiendo y empezar a encontrar conexiones, ¿no? Conexiones de lo que les está pasando físicamente y de lo que les está pasando emocionalmente. Ante esta pregunta que hacía Pablo también me lleva a mí a preguntarte, cuando separamos, ¿no? Necesariamente se produce también un aislamiento del problema, ¿no? O de esa dolencia que se tiene, o de eso que se está expresando. Y sucede en la sociedad, pero también se manifiesta en estos espacios colectivos tan importantes para abordar estos temas, como son las unidades educativas, ¿no? Los niños, las niñas problemas son expulsados, son aislados,
o también se busca una atención, o los profesores, profesoras van buscando un acompañamiento, un asesoramiento que les permita hacer esa atención, o por lo menos de alguna manera acompañar y pues ver cómo se podría de alguna manera disminuir esa afectación que tiene, que no solamente le implica a la persona que pasa por esa dolencia, ¿no? Sino también se va pues transmitiendo a su entorno más próximo, porque esa es una de las características más fundamentales y dolorosas también de estas manifestaciones mentales, ¿no? Estos malestares mentales que se externalizan también. Entonces, ¿cuál la importancia de que personal que entienda en este tema pueda estar presente en estos espacios tan necesarios, en los centros de salud, también en los espacios de atención a víctimas contra la violencia, y también hablar acerca de protocolos, tal vez colectivos que se socialicen no solamente a quienes son responsables en esos espacios, sino también al entorno familiar, Ale? Ujú. Sí, igual cuando hablamos de malestar, no solamente hablamos de malestar mental, sino también afectivo, ¿no? El malestar afectivo existe y es un malestar con el que nos hemos acostumbrado a vivir, ¿no? Y eso es una condición muy fuerte, y es una imposición capitalista, patriarcal y colonial muy fuerte, ¿no? El habernos acostumbrado a vivir con el malestar afectivo. Por otro lado, este denominativo, digamos, que se hace en los colegios, especialmente de los niños o chicos, chicas problema, es bien, bien duro, ¿no? Porque en realidad cuando decimos eso, cuando en los colegios se habla de eso, en realidad nos estamos refiriendo a, o sea, ¿quién es el problema ahí? ¿No? Realmente quién es el problema con las reacciones, las actitudes de este chico, chica en el colegio. Nos tenemos que ir un poquito más en la profundidad, ¿no? Si hay un estudiante, una estudiante en el colegio que está demostrando algo, que está teniendo alguna actitud, eh, tenemos que ver qué está pasando, no solamente con la familia de esa persona, sino con su entorno, ¿no? Por eso la salud mental es tan importante, porque no solamente vemos lo que le está pasando a esa persona, sino vemos lo que le está pasando al entorno de esa persona. Y el entorno de esa persona son sus amigos y amigas, es su curso, son sus profesores, es su barrio, es obviamente su familia. Entonces, el trabajo tiende a ser realmente ya mucho más importante, porque no solamente estás trabajando con ese chico, esa chica del colegio, sino estás trabajando con su entorno, porque estás ahí identificando también qué está pasando, ¿no? Em, entonces, el problema es estructural, no es solamente de esa persona, ¿no? Es algo que está desembocando, que ha logrado desembocar que esa persona sintomatice, digamos, lo que está viviendo, ¿no? Es una alerta en realidad. Cuando vemos casos así en colegios, como preguntabas, Gaby, es una señal de que algo está pasando. Y en tema especialmente en el colegio, estas señales nos despiertan las alertas. Y entonces es ahí donde, claro, también la responsabilidad del mundo adulto tiene que hacerse valer, ¿no? O sea, y realmente tiene que funcionar porque ahí hay alertas que tenemos que empezar a ver con muchísima responsabilidad y esas alertas nos remiten al entorno de esa persona. Entonces, los protocolos a los que te refieres, en el tema de casos de violencia, por ejemplo, los protocolos, no solamente que se hacen funcionar en los colegios, que es de denuncia inmediata, ¿no? O sea, en los colegios, los profesores y las profesoras, directores a plantel administrativo, tienen la responsabilidad de denunciar cualquier tipo de violencia que vean. Mucho más cuando él o la estudiante lo hablan y lo denuncian, ¿no? Si un estudiante tiene la confianza de hablar con su profesor o su profesora,
le dice que está viviendo violencia en casa, violencia física, psicológica, sexual, esa profesora o profesor tiene el deber de denunciar y de acudir a instancias mayores. Si no es así, pues es cómplice, ¿no? Entonces, el que hayan profesionales en los colegios es fundamental. Lamentablemente, no, esa no es la realidad. No existen profesionales en los colegios donde se pueda trabajar, ¿no? De manera más integral. Em, en el caso de estar viviendo violencia dentro del colegio, por ejemplo, bullying, o que alguna adolescente, niño, niña, decida hablar con su profesor, profesora sobre que está haciendo cutting, por ejemplo, que es algo que lamentablemente está muy común en los jóvenes de ahora, ¿no? El cortarse, también son señales, ¿no? Señales de alerta que nunca tenemos que dejar pasar como si fuera una cosa del momento, ¿no? Siempre hay que tener, hay que darle importancia a estas cosas que nos están alertando, digamos, de una posible afectación y malestar emocional, ¿no? Entonces, protocolos en la familia, lo mismo, ¿no? Estar siempre alertas. Si una no puede entablar una conversación con esa persona que tiene el malestar, entonces también tener la posibilidad de hablar con otra persona, de remitirlo, de buscar ayuda siempre, ¿no? Entonces, no podemos no ver lo que nos preocupa, no podemos ignorar y siempre es mejor como salir de la duda, ¿no? ¿Estará bien esto? ¿Estará correcto? Saber si es que esto que tú estás viendo está bien o está mal o es un tema para preocuparse, digamos. Para mí, un protocolo muy importante de empezar a visibilizar y a normalizar esto es salir de la duda, pues, ¿no? Salir de la ignorancia que todas y todos la tenemos, porque obviamente no tenemos por qué saber todo. Entonces tenemos que preguntarle siempre a alguien si le parece normal o le parece correcto o incorrecto lo que está viendo o incluso lo que está haciendo, ¿no? Un segundo protocolo sería poder buscar ayuda, una ayuda profesional. Estamos en la tarea importantísima de hacer redes de contención, de contar con personas que puedan escuchar, que puedan también brindar su ayuda, ¿no? Desde su ejercicio profesional. Creo que esa es una de las tareas más grandes que tenemos quienes nos hemos dedicado a la escucha, quienes estamos acompañando procesos terapéuticos. Creo que es una de las tareas y de responsabilidad social más fuertes, ¿no? De realmente tener más espacios donde podamos brindar esta escucha y esta ayuda, ¿no? Entonces es un paso también del protocolo de buscar una ayuda profesional y tener también estas formas de acceso. Ale, querida, muchísimas gracias por todas las reflexiones que nos compartes y que nos dan elementos para seguir conversando del tema. Seguramente vamos a volvernos a encontrar más adelante para seguir hablando del mismo, pero también compartiendo algunas experiencias de trabajo que tú tienes, algunas sugerencias también, para que nos sirva para seguir acompañando, acuerpando estas dolencias, estos malestares que se vienen manifestando en nuestros contextos más próximos. Muchísimas gracias por el tiempo, un gran abrazo y hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias, Gaby, Pablo, Santos, a todos los y las compas del Hueco en el Muro y pues atenta al próximo llamado, con mucho gusto estaré.